Hola Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, Maca, muchas gracias. Muy buen día y feliz de estar aquí platicando contigo. Me da mucho gusto tenerte en Septed Talks. Eres una gran líder y gran amiga también, importante en la difusión de Septed en México y Septed en la región hispana. Entonces, por fin nos da mucho gusto tenerte acá. Voy a leer tu biografía para que la audiencia conozca un poco tu trayectoria y luego ya iniciamos con la entrevista, ¿te parece? Me parece muy bien y pues muy honrada. Gracias. Muy bien, entonces, la doctora Mercedes Escudero Carmona es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la FCPIS de la UNAM, con maestría en Comunicación y especialización en Comunicación Política e Institucional por la Universidad Iberoamericana. Recibió doctorado honoris causa por trayectoria académica y empresarial, con impacto social por parte del Claustro de Doctores Honoris Causa de México en febrero del 2020. Es catedrática en la Universidad Iberoamericana desde el año 2000 y en la Universidad Anáhuac, Campus Norte. Actualmente es presidente del capítulo de Septed de la ICA, organización en México, organización social que se dedica a la construcción de espacios seguros con experiencia en el ámbito público y privado, ámbitos ambiental, de bioseguridad, social, comunitario, situacional y psicosocial. Es también investigadora y directora general del Centro de Estudios de la Seguridad Ciudadana y Humana, SC, socia fundadora de la firma consultora StrategyMec, SADCB, empresa dedicada a la planeación y comunicación estratégica por posicionamiento de marca, productos, servicios, empresas, personas, y además ha sido reconocida en los últimos 3 años como una de las 300 líderes más influyentes de México. ¡Wow! Tremendo currículum, Mercedes. Muchas gracias, Maca. Pues bueno, siempre queriendo apoyar sobre todo y trabajar con la gente en mi país. Sí, se nota mucho en tu trayectoria, se nota mucho en tu carrera, en tus estudios, en tu trabajo. Bueno, y partamos por el comienzo. ¿Cómo llegaste tú a conocer la metodología Septed? Bueno, pues platico un poquito más y amplío también. Yo mis inicios, ¿no? Jovencita hace antier, no, hace pocos años, no, ya hace algunos años saliendo de la carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ingresé al gobierno federal y tuve mi primer contacto con las áreas de seguridad nacional. Yo trabajé en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en México. Fueron ámbitos que me gustaron. Entré al área de seguridad desde otra perspectiva en ese momento. Posteriormente salgo de ahí, voy a Derechos Humanos, tengo una trayectoria de 14 años en gobierno federal, pero donde me enamoré y empecé a tener los primeros contactos en cuestión de literatura es en la Cámara de Diputados. Yo fui asesora legislativa para una mujer del norte, además, entrona, le gusta trabajar con la gente, y de ahí todavía surgió más mi pasión por el servicio público desde otra trinchera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Empiezo a leer porque me decía ella, yo decía, bueno, pues el mundo legislativo necesita abogados, yo soy comunicóloga. Me dice, sí, pero por mucho, si no sabemos y no sabemos escuchar a las personas, cómo nosotros, que somos sus representantes, siendo legisladores, vamos a plantear las necesidades ante Cámara y que sean aprobadas las iniciativas de ley. Entonces, pues ahí me tienes, estudiando, buscando qué hay para trabajar, de qué manera acercarse mejor a la gente, y me encontré pues con las primeras generaciones, ¿no? En este caso de Septed, ¿no? Entonces, cuando veo la primera, la segunda generación, participación comunitaria, la verdad es que en México, en ese sentido, no había, no se le apostaba tanto a las áreas de prevención, era así más bien un poquito de foto, pero no se trabajaba en serio. Y esta mujer decía, no, sí, hay que ir a las colonias, hay que llevarles servicios, no, muy intuitiva en ese sentido. Entonces empiezo a leer, me gusta. Al paso del tiempo, llego al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y cuando entro a trabajar ya ahí para 2007, bueno, tú ya habías tenido algunos inicios acá en México, ya había sonado tu nombre al norte del país, ¿no? Con unas cuestiones pues muy desafortunadas, como era las muertas de Juárez, que hoy se denominan desaparecidas, ¿no? Entonces, ¿cómo se empezaba a trabajar con la gente al norte? Entonces, a leer, ¿no? Y a buscar en específico tu nombre con la literatura. Luego, posteriormente, bueno, pues
sigo yo ahí caminando en este tenor, salgo del secretariado ejecutivo, yo ahí fui subdirectora de participación ciudadana, pero también directora y ver algunas cuestiones de fondos, subsidios y el servicio de carrera policial se da en México. Entonces yo consideraba que, bueno, pues al policía también se le hacía a un lado, las familias, ¿no? Empecé a ver, sí puse esos ojos, ya llevaba yo un poquito de lectura y me puse esos al menos lentecitos, ¿no? Para empezar a ver sobre todo en ese momento al sector policial y decir, son discriminados, los tienen que incluir, las colonias son importantes. Y donde más me di cuenta cuando yo salgo del secretariado, formo con otros socios la empresa de Strategy, que fue la primera. Dije, bueno, tenemos que tener un área de capacitación, pero serlos más sensibles. Y ya tenemos parte de tu literatura y de otros, obviamente, Greg Saville y varias información, Tim Crow, ya mucho leído. Entonces decíamos, bueno, pues ofrezcamos esta capacitación de sensibilización. Y tuve la fortuna con un ex socio de ya que estabas trabajando otra vez en México, al norte, en Nuevo León, recuerdo bien. Y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a trabajar más proyectos, todo. Nos invitaron a trabajar allá. Y yo me enamoro de la metodología porque me permitió romper ese hielo, tener ese acercamiento todavía más ciudadano cuando yo salgo del secretariado ejecutivo. Y me di cuenta que aunque habíamos hecho iniciativas para apoyar a los municipios, las habíamos hecho de escritorio. Entonces, cuando me empiezan a contratar de asesora a varias entidades, y recuerdo muy bien, quienes vengan acá a México, visiten Guanajuato, es uno de maravilloso, aunque sabemos que se están pasando momentos tristes, violentos en esa entidad. Hay calles muy angostas, callejones, y me tocó ver como una patrulla de las que habíamos propuesto que tenían que ser grandes para la operatividad y todo, se queda en un callejón, no pueden bajar los policías, no a hacer su operatividad. Entonces yo dije, no pensamos en el territorio. ¿Qué razón tienen todas estas personas que ya han caminado calles y los territorios? Ahí fue donde terminé de hacer como el clic. Exactamente, dije, de aquí somos y hay que trabajarlo de esa manera, ¿no? Y qué bueno, Mercedes, que platicas un poco de Guanajuato, pero eso se conecta con mi próxima pregunta. ¿Podrías describir un poco a la audiencia cómo es el contexto de crimen y violencia en México? Porque así entienden un poco a lo que se enfrentan especialistas como tú cuando tienen que implementar estrategias. Pues bueno, de algunos años ya a la fecha, hay ciertas regiones en el país, en el Bajío, que se le llama, que es donde se encuentra Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, ¿no? Hacia esa parte, que además tiene una característica de tener zonas industriales. Al norte del país hay territorios muy violentos por la presencia de grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque hay otras variantes. Y pues tristemente también México ocupa uno de los primeros lugares en muertes violentas y principalmente en violencia hacia la mujer, ¿no? Llevando al feminicidio. Entonces, de verdad, ¿a qué nos enfrentamos? Una, a que donde está más ávida la gente de ser escuchada, de que quieren participar, pero hay mucho temor cuando llegan también se instalan estos grupos criminales. ¿Qué es lo que pasa? Hay un fenómeno que, por supuesto que hay el delito, no vamos a decir que no, hay ciertos delitos, pero los territorios, sobre todo donde llegan a habitar, se convierten en territorios de mucha violencia, es decir, hay una calma, sí, una tensa calma, y la gente no denuncia, aunque existe mucha violencia. Entonces, pues también mucho temor en cuestión de los gobiernos, de entrar. Hubo un presidente que literal declaró la guerra, ¿no? En la zona de Michoacán, en el estado de Michoacán, la guerra al narcotráfico, ahí empezó, y empezó una lucha entre las instancias de seguridad pública en los territorios junto con estos grupos criminales, que nos ha llevado desafortunadamente en México a índices muy altos de muertos, sobre todo jóvenes, mujeres principalmente. No quiero dejar de lado el hecho de que yo sea mujer, de que número
sí hay más muertes de hombres, sin embargo, la forma, y por eso el término feminicidio, la forma y la violencia en que las mujeres en México somos afectadas es mayoritaria y tiene una forma de ser, ¿no? Es decir, un modus operandi. Entonces, la verdad es que se hace muy necesaria el acercarse y escuchar. Y entonces caminar estos territorios, pues ha sido complicado y tenemos aparte mucha diversidad, tú lo sabes, tú has estado acá, zonas como Chiapas, donde pues hay que trabajar también con grupos indígenas, con otra cultura totalmente, donde todavía en ciertas partes del estado de Chiapas se venden a las niñas, se venden a las mujeres. Entonces, cambiar esa parte cultural, empezando por los cambios en materia legislativa, pues es complicado. Y bueno, es acercarles la información, decirles que hay otras opciones. Y bueno, afortunadamente sí nos hemos encontrado con alcaldes, ¿no? Con gobernadores y con también una perspectiva desde el gobierno federal que han aceptado muy bien esta metodología y que pues ya al menos hoy está incluida en políticas públicas, ¿no? En materia de prevención. Pero sí, desafortunadamente México es uno de los países más violentos, con más muertes, con mucha presencia de grupos criminales que se están disputando los territorios. Ese es el panorama muy triste, con índices muy altos. Prefiero omitirlos porque además somos nota casi a diario. Bueno, eso es importante contárselo a la audiencia porque también plantea un escenario desafiante para la implementación de CEPTED, que ya sabemos es teórico-práctica, es una metodología teórica-práctica y muy casuística. Es una metodología que se trabaja de a pie con los vecinos y vecinas, con los nativos expertos. Y en ese sentido, Mercedes, con la trayectoria desde que tú aprendes CEPTED, lo buscas en la literatura, como tú comentas, luego ya empiezan a implementarlo, a practicar, y posteriormente ya tienes bastantes años de práctica. Entonces, ¿cuál es de esos años de práctica es el que te ha abierto el espacio para proyectos que tú recuerdes? Porque generalmente hay proyectos que uno recuerda más que otros. Uno, donde coincidimos de forma paralela tú y yo trabajando con policías y tú trabajando con la ciudadanía en Monterrey, ¿no? Entonces tuvimos el primer acercamiento todavía más directo y sabíamos que aunque hay mucha literatura y demás, necesitábamos esta guía CEPTED, ¿no? Por el mejor especialista y para mí la mejor mentora que eres tú y ha sido en el Estado de México donde finalmente pudimos coincidir, poder tomar yo la capacitación directa de ti, ¿no? Entonces, para mí ese proyecto en su momento que se trabajó con el municipio de Metepec, que era muy integral, muy desafiante el proyecto, que al menos en la parte que correspondió al empoderamiento ciudadano, que así se le llamó, y que, bueno, se incluyeron varias visiones y sobre todo las áreas gubernamentales. Recordarás que también era una mujer la alcaldesa que estaba. Entonces, para mí ese ha sido hasta ahorita el proyecto más emblemático porque si bien algunas estrategias más se vieron truncadas, esa parte de con el diagnóstico, con las marchas exploratorias que hicimos con tu guía, se lograron recuperar esas colonias y hoy yo vivo en Metepec, curiosamente, y siguen estando vigentes. La gente que se organizó, sobre todo esta obra, independientemente de la recuperación del espacio, los murales que se hicieron, el trabajar en el centro comunitario y además hizo la propuesta de que se fortaleciera y se recuperara la zona alrededor de este centro comunitario que era para atención a adicciones. Se hizo exclusivo para eso por las recomendaciones tuyas y de lo que se logró sacar del diagnóstico. Entonces ha sido muy emblemático, sigue funcionando este centro donde se acercan las mujeres, sobre todo los jóvenes. Y bueno, para mí marcó mucho porque tuve la oportunidad de tener directa tu guía y pues ya llevábamos tiempo y ver nuestros errores, ser autocríticos y decir que estábamos fallando y necesitábamos esos ojos del que ya lo viene caminando años atrás. Y a mí, bueno, pues la verdad es que me dio mucho gusto ver esa parte, sobre todo contigo, ir de la mano cuando caminamos y estuvimos haciendo la nube de los sueños en la escuela.
¿no? Entonces, ha sido el más emblemático por esas circunstancias en lo personal, ¿no? Y que nos llevaras de la mano. Qué bonito, Mercedes, qué bonitos recuerdos. Bueno, y tú tocas un tema muy importante, que en la historia de Septet hay una línea de tiempo. Así como yo aprendí Septet desde el año 2000, Septet se venía gestando desde la década del 70. O sea, hay toda una sucesión de expertos que van enseñando a otros expertos. Yo tuve excelentes maestros en Canadá y luego me tocó enseñar a líderes en la región hispana. Y en ese sentido, bueno, mi primer viaje a México fue el año 2002 y fui invitada en ese minuto por Sede Sol y conocí a María Elena Martínez, que es una arquitecta, amiga tuya también, conocida, y ella enganchó mucho con la metodología Septet. En ese minuto yo todavía a ti no te conocía, pero María Elena Martínez impulsó mucho la metodología Septet en México y el año 2012 logró postular a la ICA Internacional la primera conferencia regional de Septet, que se hizo en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, que fue un poquito la antesala de todo lo que tú has gestado en gran magnitud con tu equipo posteriormente. Entonces quería que te refirieras, si puedes, un poco a esa línea de tiempo y luego a lo que es Claro. Septet México. Septet México actualmente. Por supuesto, esto que refieres, además de la nube de sueños, lo que se hizo en la Universidad Iberoamericana, yo estuve como audiencia, como tú bien dices, yo profesora, ¿no? De la Universidad Iberoamericana desde el año 2000, entonces, pues imagínate, ya tenía yo esta trayectoria, yo ya había salido del gobierno para el año 2012, me he dedicado ya de lleno nada más a la academia y a la capacitación y consultoría, por el otro lado, a la investigación. Entonces, cuando veo eso, dije, vamos, ahí tengo que estar, ¿no? Entonces, ese encuentro fue de verdad muy bonito, fue el primer acercamiento de verte de forma personal, ¿no? Y lo que ahora sí que nos permite después del año 2012, ¿no? Ya estando yo fuera, nos permite coincidir, por supuesto, ¿no? De manera posterior para el año 2013, precisamente, 2013 y 2014, que, bueno, a ti te invitan a Monterrey, y es cuando tenemos estos proyectos paralelos, y yo decía, pues aquí anda esta mujer, la quiero ver, veía yo las noticias, ¿no? Que salían y todo, ¿no? Escuchaba, pero pues yo tenía que atender la parte policial, y ahí yo también comenté esta parte de, bueno, esto también lo tienen que tomar los policías, es importante, y eso me permitió también que de manera posterior se llevara a cabo. Entonces coincidimos ahí de manera todavía, para el 2015, 2016, es cuando se da el proyecto acá en el Estado de México, contigo es esa línea del tiempo, y ya teniendo ahora sí que mi capacitación, mi certificación introductoria en ese momento como equipo trabajando, ¿no? Se hizo la alianza con PBK y Strategimec, de hecho, esta firma consultora que es la línea del tiempo, y ahí es donde nos permitimos, ¿no? Entrar, ¿no? De manera ya más en contacto, en directo, donde nace, en primera para mí, mi ejemplo, mi guía, mi mentora, que eres tú, ya conociendo también la trayectoria de María Elena, porque también en México ella tiene una trayectoria política importante, y con esta visión Septet que para mí es muy enriquecedora. Entonces, empezamos pues a trabajar ese proyecto y todo, y ya teniendo estas bases, vino a fortalecer en un principio lo que nosotros también veníamos trabajando, pues con otras metodologías que curiosamente ya meternos el análisis y todo, pues están inspiradas en Septet, porque fue primero Septet en cuestión de nacimiento y con esta visión. Y bueno, pues empezamos a seguir trabajando y empezamos a incluir la metodología, y nos empezamos a distinguir de ser una consultora y una visión distinta dentro de los diagnósticos que se pedían dentro de, pues decirte un diagnóstico participativo. Claro que sí, hay una metodología general de diagnóstico participativo, y CEPTED es un diagnóstico participativo central, ¿no? Eso es lo casuístico, eso es lo que centra, porque nos vamos caso por caso ver esas necesidades humanas. Entonces, vino a fortalecer lo que los lineamientos ya daban, y bueno, empezamos a tener esta parte de presencia, que nos llamaran. Recuerdo también esta línea del tiempo, hubo un comisario que hoy recordarás que también te trajo a México,
este, al comisario Juan Felipe Sánchez Rocha, que en ese momento era comisario en San Luis Potosí, que te llevó para, escuchando recomendaciones desde este lado, ¿no? De consultores, llevarte a trabajar, y que también trabajaste ahí en San Luis Potosí, ¿no? Un caso creo que muy emblemático para la entidad, ¿no? Y para ti misma, creo que es la colonia Terremoto, si mal no recuerdo, Sí. ¿no? Sí, Entonces, vamos, finalmente en esa línea del tiempo que va llevando con tu presencia aquí todo, que en algún momento platicamos de decir, hay que unir los esfuerzos para que esto no se caiga, para que la gente realmente lleve a cabo y continúe con las acciones y con el proyecto, porque bueno, tristemente vemos que es algo que creo que padecemos todos en Latinoamérica, no es que llegan gobiernos con esta visión, terminan, salen y se caen los proyectos. Entonces, lo que vimos con CEPTED es que en el momento que la gente se queda, ¿no? Y se hace corresponsable, en ese momento empieza a haber sostenibilidad y sustentabilidad del proyecto mismo para que lo sigan exponiendo ante sus autoridades. Entonces, esa ha sido la línea del tiempo. De verdad, ya cuando platicamos de decir, bueno, que se haga CEPTED México, vamos a hacerlo formal, ¿no? Que no solamente vaya en acompañamiento, sino que haya proyectos netamente CEPTED. No, la verdad es que me dejaste unos zapatos muy grandes que llenar. Creo que no los he podido llenar todavía. Creo que voy cumpliendo con objetivos y expectativas, pero bueno, no puedo hacer de lado, por supuesto, mal haríamos en no reconocer todo este camino que allanaste, Macarena, en la cuestión de verdad de cambiarles el chip, ¿no? El que valoran mucho, ¿no? Y creo que eso nos pasa a muchos cuando vienen extranjeros y nos dicen como que les tomamos más validez y legitimidad, ¿no? Aunque tengas especialistas que te lo digan de otra manera, pero aquí CEPTED no era conocido, entonces era forzoso que alguien como tú con esa calidad moral y ese respaldo moral aparte de la International CEPTED Association se los dijera para que lo tomaran en serio. Y esto nos lleva también el tiempo a que los programas y políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia, las autoridades voltearan a ver la metodología, preguntar cómo está. Y hoy, pues afortunadamente, herramientas de la metodología CEPTED, ¿no? Empezando por la marcha exploratoria, se utiliza para que sea parte importante de los diagnósticos participativos. Es el primer pasito que se ha dado ya como CEPTED México, y bueno, pues sin tu respaldo eso no hubiera sido posible, ¿no? La verdad es que yo siempre he dicho que eres la rockstar de CEPTED. Entonces, sin esa calidad y esa legitimidad, ¿no? No se hubiera podido ir avanzando. Entonces, en línea del tiempo, pues bueno, hemos ido avanzando en ese sentido, siempre de tu guía y de tu mano. Y bueno, uno de los retos para mí más importantes, con más nerviosismo y que me llevó de verdad a noches sin dormir y demás, fue hacer cuando se decide que, y se selecciona que sea México la sede para la conferencia mundial o encuentro mundial, que nosotros le llamamos conferencia al interior de la ICA, me queda claro, pero es un encuentro, un congreso para la mayor parte de la gente, donde se rompe un poquito el paradigma, ¿no? Esta idea que planteas de que no quedara solamente nada más en la comunidad CEPTED, sino invitar a más, ¿no? Y dar esta parte para el año 2019, que fue cuando se realizó, pero bueno, en 2018 nos pusiste de verdad un gran reto a cumplir y todo el equipo. Sí, bueno. Pues esa ha sido la línea del tiempo en el haber y trabajo. Sí, bueno, y en ese sentido, qué bueno que lo mencionas porque es un poco lo que te quiero preguntar ahora. Tú misma dijiste, bueno, y eso no nos pasa solamente en México, pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en otros países, también en Canadá y en otros países del mundo, donde muchas veces pasa que un extranjero viene, quizás dice lo mismo que ya está pasando en el país, pero tiene más pantalla o tiene un poco más de atención. Y en ese sentido estratégico, ¿cómo aportó
a lo que ustedes como equipo de CEPTED México, bajo tu liderazgo, Mercedes, ya estaban haciendo con esfuerzo, trabajando muy duramente, ¿cómo les aportó que llegara a la gran pantalla, a la gran vitrina de todos los boards internacionales, que son 20 de distintas partes del mundo, a la Conferencia Internacional de Cancún de la ICA 2019, que tú comentaste? ¿Cómo aportó en eso? ¿Cómo aportó? Pues bueno, voltearon a ver estos loquitos que venían diciendo que el centro deben ser las personas, que cómo, si finalmente lo que casi siempre nos dicen o nos han acostumbrado, el legado, digámoslo así, de las visiones gubernamentales y todo, son las grandes obras, ¿no? Hacer carreteras, hacer edificaciones, muchas cosas, pero cómo que el centro tienen que ser las personas, ¿no? Y nosotros, pues con evidencia, ¿no? Como bien comentas y como bien nos has enseñado, siempre con evidencia mostramos que esta recuperación de espacios públos, porque empieza a haber, después de la nube de los sueños en México, que impactó tanto a través de una de las universidades más importantes, ¿no? Y con todos los aliados nacionales e internacionales que tuvieron en ese momento a través de la Universidad Iberoamericana, finalmente se dieron cuenta que, bueno, hay que recuperar los espacios públicos y veían principalmente a los parquecitos, pero ¿qué pasa con los parques? Que se empiezan a dar cuenta que si no le preguntabas a la gente, por mucho que les pusieras todo nuevo, no los utilizaban. Entonces, esto nos lleva, lo digo porque esto nos lleva a que en 2019, ¿no? Con una visión de un gobernador como es el de Quintana Roo, con una visión distinta que de hecho dentro de sus lineamientos gubernamentales institucionales está incluida la metodología por el sistema, por su mismo sistema. Han hecho estas asambleas comunitarias y empezaron a ponerle sus nombres, pero esa base de utilizar acepte dentro de un ecosistema que ellos así le llamaron, y bueno, pues por eso dices es casuístico, pero que va inspirado, y cómo nos aporta esto mucho, es más humana, han humanizado mucho esta parte de la seguridad con la prevención. Qué bonito, qué bonita mensaje y recomendación. Y para finalizar, Mercedes, ¿darías como un comentario que destaque algunas ideas principales para la audiencia? Por supuesto, bueno, hoy día tenemos retos importantes por este aislamiento, ¿no? Y esta pandemia que hemos vivido todos, que estamos padeciendo, que los principios de esta metodología nos hacen ser más sensibles, unirnos, trabajar de la mano, ¿no? Con los expertos, como siempre dices tú, con el experto principal, que es el nativo del lugar, y tenemos que combatir esta violencia que al menos siempre lo he considerado así. La indiferencia es la peor de las violencias, no nos ayuda ni nos abona nada. La metodología nos ha hecho ser más empáticos en ese tenor, y yo sí les diría que nos unamos en este tenor, porque además la International Accepted Association y con tu guía estamos empezando a trabajar también con una perspectiva, ¿no? Con esta nueva tercera generación liderada en América Latina, por supuesto, por ti, y con las visiones también de Greg Saville, de Mateja, Barry Davidson, es decir, de este board ejecutivo que además llevan la línea también de la tercera generación en otras partes del mundo, en la parte del cambio de cultura, de la sanidad y de la salud pública, que además es un eje rector de esta tercera generación basado en la persona, en nuestras necesidades humanas. Entonces, de verdad, me gustaría cerrar, y el mensaje es ese, que se acerquen, que se afilien a la ICA, porque además estamos todos transitando y aprendiendo de ustedes principalmente para poderlo llevar también a nuestro territorio, de cómo trabajar este cambio de cultura, del self, del ser de nosotros, de hacerlo nuestro y hacer una salud social para una salud pública y tener una habitabilidad completa, y que solamente la van a aprender de los mejores, que son ustedes, que nosotros somos, empezamos a ser alumnos de ustedes, y que queremos también ser parte de guía en nuestros países, pero
esta tercera generación tenemos que ir de la mano y aprenderla de los mejores y directamente de la ICA. Entonces, de verdad, yo los invito, a que sí se unan a la International Septed Association, a que se acerquen a las zonas en cada uno de los países, a la región latinoamericana, y trabajemos bajo estas necesidades que todos tenemos y de la mano para, combatir esta indiferencia que es una violencia sutil y hacer territorios seguros. Bueno, muchas gracias, Mercy. Gran mensaje que esperemos que cale profundo en la audiencia y los movilice, esa es la idea. Y agradecerte tu tiempo, agradecerte tu energía, tu compromiso con CEPTED y con la ICA, todo el liderazgo que estás generando no solamente en México, sino en la región hispana. Y también pedirle a la audiencia y a nuestros oyentes que si les gusta este video, nos pongan un like y suscríbanse a nuestro canal, porque vienen muchas entrevistas tan lindas y tan interesantes como la que hemos tenido con la doctora Mercedes Escudero. Muchas gracias, Mercedes. Al contrario, muchas gracias a ti, Macarena. Un abrazo. Que estés muy bien.